¿Quién sería el padre? Licenciada, la raíz. La raíz. Ese sería el padre, ¿no? A partir del padre, nosotros ya reconocemos a los nodos que tienen hijos. Entonces, este raíz, que es un nodo A, ¿cuántos hijos tiene? Oscar, Wilmer Oscar, ¿cuántos hijos tiene? 11 hijos. Entre la rama y la hoja. Entre las Sí, es lo que ramas y dice. las hojas. Tiene 11 hijos, dice. ¿Qué dicen los demás? ¿Solo son dos o no? Son La B y dos la C. hijos, dice. Ahí está. Alex dice, son dos hijos. ¿Quién más dice? ¿Cuántos hijos tiene No, mi son padre cinco. A? Ah, no, seis. 6 hijos. Estamos entre 5, digo 11. Estamos entre 6. ¿Cuántos hijos sería? Van a entender la definición. Datos importantes de un árbol. Dice, nodos. Se llama nodo a cada elemento que contiene el árbol. Ya lo conocemos, ¿no? En este arbolcito, ¿cuántos nodos tengo? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 nodos. Y dice, nodo raíz se refiere al primer nodo del árbol. En esta parte es mi A, ¿no? Solo un nodo del árbol puede ser la raíz, no puede ser más. Solo el primer nodo es la raíz, ¿ya? Nodo padre, ¿cuándo es nodo padre? Dice, se utiliza este término para llamar a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. O sea, todos los nodos que tengan por lo menos un hijo son llamados nodos padres. ¿Estamos? Nodo hijo. ¿Y cuándo se llama nodo hijo? Los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre, Los nodos hermanos son aquellos que comparten el mismo padre en común dentro de la estructura. Y nodo hoja son, dice, todos aquellos nodos que no tienen hijos, los cuales siempre se encuentran en los extremos de las estructuras, ¿no? Ahí un poquito ya estamos conociendo. Y finalmente dice, ¿quién es nodo rama? Nodo rama, estos son todos aquellos nodos que no son raíces y que además tienen al menos un hijo, ¿no? Son todos aquellos nodos que no son raíces y que además tienen al menos un hijo. Entonces, aquí mis datos importantes para reconocer a mi árbol, ¿ya? Entonces, dentro de mi árbol que tengo acá, vamos a reconocer a nuestros nodos. Voy a capturar pantallita. Aquí. Ahora sí me van a dictar ustedes. Aquí tengo una estructura, pero más acá. Control V. ¿Ya? Me tienen que dictar ahora sí, o les mando el link y ustedes van a resolver. Pero ese está en la hoja número 4, para que hagamos todos. Vamos a definir quiénes van a ser los nodos. A ver, aquí. Tenemos que definir cuántos nodos.
1, 2, 3, 4. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tenemos para cada uno. Ale, a ver, Stanley, me vas a escribir los nodos ramas. ¿Dónde No, estamos? y es más difícil. Alexander, vamos a hacer los nodos hojas. Luis Wilmer, vamos a hacer los nodos hermanos. ¿Dónde estamos? Oscar Wilmer, los nodos hijos. Y Fabián, nodo padre. Y finalmente, ¿y dónde encontré? Pues Stanley. No, Iván me falta. ¿Nodo 6? Comparto mi hojita para que lo vayan escribiendo. Yo lo voy a poner ahorita, nodo padre, nodo hijo, nodo tantos, ¿ya? ¿Dónde estoy? Aquí. Vamos a compartirles para que cada uno vaya escribiendo. Editores. Copiar el enlace. Por el chat les voy a pasar. A la niña. Ya lo tienen, ¿no ven? Ay, contra sí. Nodo hijo, perdón, era nodo raíz primero. Lo vas a completar quien le tocó nodo raíz. Después era nodo. ¿Qué nodo era? Padre, hijo y hermanos. Nodo padre. Ay, perdón. Dice, no, Nodo padre, padre. solo hay que definir cuál es el padre o cuál es el padre y el Sí. hijo. ¿Quiénes son los padres? ¿A quiénes se llaman padres? ¿Y cuáles nodos son? Ah, ya. Nodo hijo. ¿Quiénes son los nodos hijos? Después que viene nodos hijos, nodo hermanos. ¿Quiénes son nodos hermanos? ¿Y a quién me estoy olvidando? Hoja y rama. Nodo hoja y nodo rama. Nodo hoja es y nodo rama. ¿En esa misma hoja hay que responder Inge o hay que crear Sí, otra? en la misma hojita. Ya. Ese pasa el link, ¿no ve? Entren y van a tener acceso. El nodo raíz está fácil. Nodo hijos también. Nodo hoja también. Nodo rama también. Nodo hermanos también. Solo tienen que completar, a ver, ahí adentro. El nodo padre dice que es, se los voy a leer para que entiendan a los que no hemos entendido. Nodo raíz se refiere al primer nodo del árbol. Facilito, ¿no? El nodo padre se utiliza el término para llamar a aquellos nodos, o sea, aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Todos aquellos que tienen por lo menos un hijo. Si tienen dos, son doblemente papás, ¿no? Entonces, todos los nodos que son padres tienen que notar. Nodos hijos, dice, son aquellos nodos que tienen un padre, ¿no? Tienen un padre. Nodos hermanos, dice, son aquellos nodos que comparten al mismo padre, ¿no? En común dentro de la estructura. Nodo hoja, dice un hoja, que son nodos que no tienen hijos. Inge, Los ¿puedes cuales compartir de nuevo? ya te comparto nuevamente. Espérate. ¿Dónde estamos? Ahí tenemos que anotar, Inge.
Sí, sí, ahí en el Word, es, en el Jamboard que les he pasado, ahí tienen que anotar. Agarren el cuadro de texto para que sea más facilito. Este cuadro de texto que permite escribir y hagan clic y escríbanle al ladito con todas sus respuestas. ¿Quién le puso A? Ya está en G. Ya, nodo rama A, B, C. Él dice B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Ya. Ahí mismo está la respuesta en G. ¿Que la amplia mi respuesta más? Ahí está. Sí, Ahí, para que ahí dense dice cuenta. Rama. Ya estaba ahí hecho. Pero ustedes se van a dar cuenta si se fijan en el mismo, ¿no? La cuestión es que entiendan, porque después van a realizar y ya no de un árbol de texto que está con numeritos, sino pueden editar ustedes lo que son los índices, la jerarquía de las versiones de Windows, ¿no? Hay muchas partecitas donde se va a ir Así. viendo lo que es un árbol. Y así. ¿Cómo es? Y Dice la hoja, el modo, o ¿cómo se llama Nodo esto? hoja. Nodo hoja y nodo hijo, se parece, ¿no? ¿O no? No, nodo hijo son aquellos que comparten o que tienen un papá. Ay, Nodo hoja son todos aquellos que no tienen hijos y que siempre se encuentran al final de la estructura. FG. Te falta, ¿quién es el nodo hermano? Te falta. Ahora sí. Estoy revisándolas. Dice copiada, ¿no? Modo hermanos. Modo hermanos. Inge, no sé si estará bien, ¿puedes ver o no? El de la hoja. A ver, Alex, ¿cuál te tocó, Alex? El hoja. El hoja, Alex. Hiklgm, ¿sí? ¿Está bien? Toditos los que son sueltos, ¿no? El de rama,
¿Quién era el de rama? Yo Inge Stanley Champion. Stanley, te falta. ¿Cuál Inge? A ver, vas a entender el concepto, te lo voy a leer. A ver, ¿dónde está? No, es este. No, aquí. Aquí. Dice que nodo rama son todos aquellos nodos que no son raíz. Son todos aquellos nodos que no son raíz y que además tiene al menos un hijo. Entonces, mi H es nodo rama. La I también es Rama, nodo Inge. rama. ¿Ve? Todos aquellos nodos Dice que no sean raíz. Inge que tiene que tener al menos un hijo, dice Inge. Y la I no tiene hijo. Y que además tiene al menos un hijo. Ahí sí, tienes razón. Y que además no tiene un hijo. Tienes razón, Stanley. Voy por Mario. Ya, vamos con Stanley y ya está. Nodo, hoja y rama, listo. Nodo hermano, estaba revisando. ¿Me lo has completado? H, I, L, I, M. Y H, I, F, G. Sí, está bien. L, M. H, I, D, D, I. A, B, C. Sí, está bien el nodo hermano. Nodo hijo. B y C nomás. Sí, ¿Quién le dice tocó porque nodo hijo? a mí, Nodo porque son hijo. hijos del padre A, pues, de los, no, pues del padre B, sí, ¿sí? Pero la raíz s- sería el padre. También. En el caso de raíz, el raíz es papá, o sea, papá grande, ¿eh? Sí, Ya, está bien esa parte. Pero cuando tú bajas, cuando el B ya tiene un hijo, hacia abajo ya es papá, ¿no? sí, Entonces, sí, el nodo hijo llegaría a ser también la D y la E, pero su papá sería la B, sí. ¿no? Luego llegaría a ser F y G hijos, porque su papá sería la C. Ah, ya, También entonces, sería hijos HI, HI, porque su papá sería la D. Sería nodo hijo la K, porque tiene un papá que es E. Y al final tengo la L y la M, que comparten un mismo papá llamado F. Y la G, que al final es hijo de C. Entonces deberías hacer en paralelo. B y C, un ya. grupo. Después D y E, otro grupo. F y G, otro hijos. H y otro hijo. K también. L y M, otros hijos. En En el sí, nodo, en sí ya serían hijos todos. Tendría que marcar B, no sí, las B, C, D, E, no, B, D, E, H, I, ese sería un sí. grupo y el otro grupo sería S, C, F, G, S, L, M. coma, ¿eh? Así sería. Sí, sí. Después, a ver, nodo padre. El nodo padre empezamos de la raíz. La raíz también es padre. A, B, C, D, E, F. Eso, ahora sí está bien. Y la raíz es la A. Y listo, se quedó ahí. Listo. Toditos serían hijos de abajo, ¿no? De la raíz es el único papá. Pero cuando uno va yendo de nivel o sea de grado en grado, ahí se va a ver quién es papá, quién es hijo, ¿no?
Oscar, complétalo, Oscar. Y ya está, dice. Es que Ya. solo me- Listo. Entonces ya tenemos nosotros en conocimiento quién es papá, quién es hijo y quién es... Estoy compartiendo. Ven mi pantallita, ¿verdad? ¿Se ve? Se ve, se ve. Sí, se ve, sí. Sí, se ve. Entonces, como ya sabemos los datos importantes de un árbol y tenemos que saber reconocerlas desde un gráfico, entonces vamos a ir viéndolo ahora por, que es por jerarquías, por niveles, cómo se va a hacer cada relación de cada árbol, ¿no? Dice las características de un árbol en relación a su tamaño, en cuestión al tamaño que tiene. Después vamos a ver al peso que tiene un árbol. Luego, en qué forma se puede ver si es del segundo orden o del tercer orden, ¿no? Cuando un árbol es. En qué grado se refiere al número de grados que tiene por hijos, ¿no? Dependiendo del tamaño. Las operaciones básicas, el orden de los nodos de izquierda a derecha, el recorrido de un árbol para que nos muestre. Ahí tenemos de profundidad y anchura, ¿no? En el de profundidad, el preorden, el inorden y el posorden tenemos. Y vamos a ir viendo cómo podemos mostrar y crear al árbol en posorden, en inorden y en preorden. Y el recorrido por la anchura, que es el recorrido, podríamos decir, el más fácil que conocemos, ¿no? Tendríamos que recorrer eso. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Como ya sabemos lo que es el árbol, en cuestión de qué partes tiene, que es raíz, padre, hijo, hermano, tamaño, hoja. Ahora vamos a ir con las características que tiene. En cuestión de su relación por tamaño, puede ser altura o nivel, se le llama, ¿no? ¿Qué dice? Que cada nodo tiene un nivel y el nivel que nosotros conocemos a la raíz es el primer nivel, ¿no? Los hijos que van a salir de la raíz llegarían a ser el segundo nivel. Los hijos que van a salir de ese segundo nivel serían el tercer nivel y finalmente el cuarto nivel son las hojas que al final no tienen hijos, ¿no? Esos llegarían a ser los últimos. Y eso dependiendo de cuánto de rama tiene mi árbol. ¿Estamos? Ahí lo único que tenemos que saber es ver de cuántos niveles son. En el gráfico que hemos avanzado son de 4 niveles, ¿no? 4 niveles. Entonces, una altura de 4, ¿no? Si vamos a ir por el peso, o sea, por el peso que tiene mi árbol, la raíz, como es un hito, va a pesar 1, ¿no? Dependiendo la cantidad de hijos que tenga mi raíz, vamos a ir contando cuánto es. Si va a tener 2 hijos, entonces va a pesar 2. Va a irse poniendo la cantidad de nodo. Para el tercero, de la misma forma, contamos la cantidad. Aquí ya es 4. D, E, F, G, 4. Son 4 nodos. Y en el último, dice, es H, I, J, K, L, M, N, O. Son 8 nodos. Entonces se pone 8. Al final, para saber el peso, hay que sumar. 1 más 2, 3 más 4, 7 más 8, 15. En total, el peso del árbol es 15, ¿no? Se suma nada más. Hay que ver y contar los nodos. Es cosa facilito para ustedes, ¿no? Ver y contar. Ahora dice el orden. El orden de un árbol es el número máximo de hijos que puede tener el nodo, ¿no? El máximo de hijos que puede tener el nodo. Entonces, como en la figurita ustedes observan, en su lado izquierdo dice que tengo una raíz A con 2 hijos que se llama B y C, y esos tienen 2 hijos
El B tiene dos hijos, que es el D y el E, y la C, el nodo C, que es padre, tiene dos hijos, que sería F y G. O sea, es de segundo orden, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus hijos más un nodo de dos hijos por cada padre, ¿no? Entonces, es el árbol de orden 2. Al lado derecho tengo otra imagen que es la raíz A, pero esta vez tiene tres hijos, que son B, C, D, ¿no? Si dentro de ellos tienen otros tres hijos y otros tres hijos, entonces mi árbol es de orden 3. ¿Vamos? Es de orden 3. Ahora dice aquí, grado. El grado se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos del árbol. ¿Cuál es el número mayor de hijos? Y tiene que ver qué grado es. Ahí vamos a identificar que aquí en el lado izquierdo dice que tiene a mi A, tiene mi hijo, mi raíz A, tiene mis hijos B y C, ¿no? Y el mayor grado de este árbol de hijos que tiene es el número 2, ¿no? Tiene dos hijos. Entonces el árbol es de grado 2. En este otro árbol del lado derecho dice, tengo tres hijos, A, B, digo B, C, D. Y debajo de eso, mi B ya tiene tres hijos, ¿no? En el cual C sigue siendo 2, en el D sigue siendo 2 y mi M tiene un hijo. Entonces, de todo el árbol, quien tiene mayor cantidad de hijos hace el grado, ¿no? Hace el grado. Entonces, el grado del árbol es 3. Entonces, ya conozco mi orden, conozco mi peso, conozco el tamaño y también conozco el grado, ¿no? Del árbol que tenemos que saber conocer. ¿Estamos? Entonces, mientras ustedes tienen compartido mi documento y del Jamboard, tenemos esta imagen. Van a escribírmelo. ¿Dónde estamos? Escape. Eso. En esta hojita. En la siguiente hojita vamos a ponerlo. Lo voy a copiar de la misma forma. A ver si. No, no copió. Pero a ver. Voy a agarrar el anterior gráfico. Vamos a agarrar. Ay, carambas. Control C. Y voy a agarrar control V. Aquí vamos a definir con el concepto que ya tenemos. Pueden abrir sus Classroom, ¿verdad? Y ver el contenido. Entonces me van a indicar. Tan, 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 tan. 1. Tamaño del árbol. Vamos a sacar el tamaño del árbol. ¿Dónde está? Tamaño del árbol. Después tenemos que saber el peso del árbol. Luego tenemos que saber sacar el grado del árbol. Y nos falta el orden del árbol. Listo. Son 4, ¿verdad? ¿O me he olvidado de alguien? Tamaño, peso, grado, ¿qué más será? Vamos a revisar aquí. Tamaño, peso, orden y grado. Listo. Ahora sí, ya está todito. ¿Cuánto es el tamaño del árbol? Stanley, ¿cuál sería el tamaño del árbol?
Tani. Por si acaso esto sería Dice, el tamaño se refiere a la ¿El que altura. está compartiendo Inge? compartir, ¿no se ve? De No, no, 4. el tamaño del que está compartiendo. ¿O de qué? Hola, hola. No se ve. Le des compartir, ¿qué tal? Vuelvo a No se ve compartir ahora. para que lo vean. A ver, voy a volver a compartir. Ahora sí. Ahora sí se ve. ¿Ah? En el tamaño tenemos que ver cuánto tenemos en nivel. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Se los voy a poner directo. Nivel 1, después será el 2. ¿Cuánto es lo que tenemos? Stanley, El tamaño 3. quiero saber. Nivel 3, Sí, nivel 4. El tamaño sería sería 15 de todos los niveles. tamaño del árbol. Es 4. 12. Es Es 4, 4, O listo. sea, ¿verdad? 4 sería el 4. tamaño. 1, 2, 3, 4 4. sería el nivel. El 4, peso del sí. tamaño. Ahora sí vamos a ver, Ah, sí. Alex, el peso del tamaño. 12. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí 12 o no. 4 y aquí 5. 12 es Sí. 5, 10, 12, ¿sí? 12. El peso es 12. Listo. Ahora, el grado. ¿Qué grado tiene mi árbol? 2, De 2. 12, ¿no? 2. Grado 2. Sí. El orden, Igual 2. igual 2. ¿Sí? Facilita, ¿verdad? ¿O alguien no entendió? Chicos. Fácil, ¿verdad? O sea, ya sabemos reconocer a mi árbol, quién es padre e hijo, ya sabemos quién y cómo podemos verificar las características del árbol en cuestión de peso, tamaño, grado y orden, ¿no? Podemos hacerlo. Entonces, aquí tengo para que me lo realicen un árbol, me lo van a diseñar. Aquí tengo 2 árboles que ustedes van a darle, van a sacar el padre, hijo, el orden y el grado, ¿no? De lo que de lo que se tiene manejando, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir haciéndolo. Para que tengan espacio, por si acaso, aquí se los voy a poner. Y esto voy a despachar por Classroom para que copie cada uno y puedan realizarlo como estábamos haciendo, ¿ya? Terminaré, pero de explicarles el contenido. Después van a trabajar acá para que hagamos todo el trabajo de golpe, ¿no? Listo, entonces hasta ahí ya conocemos al árbol en sus características. Ahora, en sus operaciones o cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a hacer, siempre hemos tenido en cada tema el añadir, buscar, borrar, mover y agregar, como otros dicen, ¿no? Entonces, las operaciones básicas siempre es necesario y en árboles también hay. Entonces, tenemos que saber, 1, añadir o insertar elementos, buscar o localizar elementos, borrar elementos, moverse a través del árbol, recorrer el árbol por completo, ¿no? Operaciones que se tiene que hacer. Ahora, para todo esto, para agregar, añadir, buscar, borrar, tenemos que conocer cómo va a ser el orden de los nodos, ¿no? Cómo se va a crear, cómo lo vamos a hacer la búsqueda. Entre esos tenemos que saber el orden de los nodos. Se dice, a menudo los hijos de un nodo se ordenan de izquierda a derecha. De izquierda a derecha se ordena cada nodo, ¿no? Entonces dice, el orden de izquierda a derecha de los hermanos se puede extender para
comparar dos nodos cualquiera, entre los cuales no existan la relación antecesor y descendiente. La regla es que si A y B son hermanos, A está a la izquierda de B, ¿no? Entonces todos los descendientes de A estarán a la izquierda y todos los descendientes de B estarán a la derecha. Entonces nos vamos a mover para agregar, para buscar de izquierda a derecha, ¿ya? Entre esos nosotros tenemos al recorrido de un árbol. Para recorrer el árbol, dice que hay también maneras, ¿no? Hay varias maneras de recorrer los nodos del árbol para ser procesados como una cierta operación. Se van a estudiar dos estrategias para recorrerse. Uno del proceso se llama por profundidad y el otro es por anchura. Dos procesos que se hacen. El recorrido por profundidad, existen tres formas de recorrerle el árbol por profundidad, que es el preorden, es el inorden y el posorden, ¿no? El preorden, un orden previo, el inorden, un orden simétrico y el orden postorden, en orden posterior. Entonces, con grafiquitos entendemos mejor y así nos vamos a recordar siempre. Dice la norma que de izquierda a derecha debemos ir recorriendo, moviendo, creando, buscando, ¿no? Entonces dice el recorrido preorden. El recorrido inicia en la raíz y luego se recorre en preorden cada uno de los subárboles de izquierda a derecha, ¿no? Empezamos de la raíz y de izquierda a derecha. Si en mi izquierda ya no hay nada, recién paso a la derecha. Fíjense, A, B, D, H. No hay nada más abajo de mis subárboles, entonces recién paso al otro extremo, que sería la I. Y de ahí no hay más, entonces al siguiente nodo, ¿no? Que sería la E, que estaría al lado derecho del padre B. Y luego de la E, su hijo izquierdo, ¿quién es? Vuelvo a agarrar izquierdo J y el derecho. Como ya no tiene más hijos, entonces a la fuerza a mi derecho, ¿no? Derecho que es K. Y recién, como ya no hay hijos del papá B, entonces salta al siguiente que sería el hijo C, que es de la raíz, ¿no? Que es el hijo de la raíz. Entonces, ¿quiénes son sus hijos del lado izquierdo? Es la F, por eso viene por F. Del F, ¿quién es el izquierdo? La L, ¿no? L ya no tiene más hijos y no tiene tampoco más descendientes, ¿no? Entonces pasa al derecho. El derecho de F, su hijo F, del padre F sería la M. No hay más hijos del F, entonces salta la G. El G padre tiene un hijo que es N al lado izquierdo, ¿no? Entonces empieza por el lado izquierdo, termina a mi O, que sería su último hijo de la G. Entonces, en ese recorrido de preorden que se hace, ese es el preorden. Empieza de la raíz y empezamos todo lo que es a la izquierda, sean subárboles y tras subárboles, hasta terminar que no exista ningún hijo del lado izquierdo. Recién se salta por el lado derecho. ¿Estamos? Ahora el recorrido post-orden dice, se recorre el post-orden cada uno de los subárboles, al final se recorre la raíz. Se recorre la raíz. Entonces tengo de mi raíz, no se recorre la raíz primero, dice que se recorre de mi subárbol, ¿no? Cada uno de mis subárboles al final. ¿Cuál sería? Este sería mi
subárbol al final, ¿no? La D. ¿Por qué? Porque siempre voy a empezar de izquierda a derecha, ¿no ve? De izquierda a derecha. Entonces, todo este lateral voy a empezar a ir caminando. Para eso, dice, voy a recorrer primero el H. ¿Por qué? Porque él es el último hijo que yo tengo en mi subárbol y que siempre tengo que recorrer de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, recorro H, paso al siguiente hijo que sería I, y después recorro a mi padre. Ese es el orden que debería ir. Luego tengo que volver a recorrer, ir por J, ¿no? Que es el lado izquierdo, luego por K y luego por el padre. Se empieza de abajo y empieza a subir al papá. Empieza de abajo y comienza a subir al papá, ¿no? Cuando ya termine, recién subo hacia arriba. Entonces, de la E voy a subir a la B. De la B, como ya no tiene más hijos, entonces voy a saltar al siguiente subárbol, que sería mi F, ¿no? El F con sus hijos L y M. Entonces voy a agarrar a L, voy a agarrar a M, luego voy a saltar al papá que es F, luego salto a mi hijo que es N y luego voy a saltar a mi hijo O y luego al papá G, luego al papá C y luego recién a la raíz. Entonces, el recorrido post-orden se trata de agarrar por el lado izquierdo al que está en el último lugar del subárbol, ¿no? Y recién recorriendo en forma ascendente, sería ascendente, y recorriendo posición por posición, ¿no? Ese es su otro método. El recorrido in orden, se recorre, dice, el primer subárbol. Luego se recorre la raíz y al final se recorre en orden los demás subárboles. Entonces voy a empezar por el lado izquierdo a recorrer, ¿no? A recorrer. Entonces, evidentemente voy a ver la raíz, pero voy a identificar gráficamente a mi último hijo que está en el lado izquierdo. Comienzo a graficar al H, luego tengo que graficar al D, luego tengo que graficar al I, luego tengo que subir a la B, luego tengo que bajar a la J, luego subir a la E, luego bajar a la K, y luego subir a la A, y luego bajar a la L, subir a mi F, bajar a mi M, subir a la C, bajar a N, subir a G y finalmente la O, ¿no? Es como un zigzag, pero dependiendo de los hijos que tengamos, ¿no? Entonces, esos son los 3 métodos por profundidad, de orden, inorden y posorden, ¿ya? El grafiquito es un poquito más entendible, ¿verdad? El recorrido en ancho o por amplitud es otro tipo de recorrido de un árbol, es un recorrido en anchura, es decir, explorando el árbol por niveles y listando los nodos de izquierda a derecha, empezando desde el 0 al nivel 1 y luego por el nivel 1, ¿no? Entonces, para mi recorrido por amplitud, voy a recorrer, dice, explorando el árbol por niveles. Ya habíamos recorrido por nivel, ¿no? Y listando los nodos de la izquierda a la derecha. Entonces voy a agarrar al nodo A, que sería mi raíz, ¿no? Que sería padre también. Entonces agarro y listo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, ¿no? Voy a recorrer según el orden que se ha creado, que se ve en la figurita. Nada más es. El de amplitud o por anchura es eso, recorrer por niveles, nada más. Entonces, como se tiene un recorrido nada más, el de profundidad es donde más la mayoría, ¿no? Decimos,
como por profundidad, en inorden, en posorden o por preorden, lo vamos a verificar al nodo. Entonces, del nodo de estas operaciones, nosotros tenemos que saber manejar de izquierda a derecha, ¿no? Y viendo qué vamos a hacer. Nada más. Ahora, como ya sabemos y sabemos los datos importantes, entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestros trabajitos? O fuera de lo que yo lo tengo acá, tienen otra actividad, ¿no? Está el recorrido preorden, posorden, inorden y por anchura, que lo van a realizar de estos gráficos, ¿no? De estos gráficos lo van a realizar ustedes. Tomo también, en este momento vamos a llegar a terminar lo que es, ¿dónde está esto? Estos 3 ejercicios más, donde está el primer árbol, el segundo árbol y mi tercer árbol que tienen que diseñar. Son 3 diseñitos que van a manejar, ¿ya? Entonces, ustedes van a diseñar. Pero para este trabajito que estábamos haciendo, el tamaño, vamos a terminar. Ay, perdón. Se apaga. Ahí está. Lo vamos a terminar a graficar por esta misma imagen. Lo vamos a terminar de graficar por cuánto. Ay, perdón. Esto no, ahorita lo voy a ver. Tenemos que verlo por recorridos. Por profundidad y anchura, ¿no? Por profundidad y anchura. Vamos a hacer por profundidad. Y a este lado por anchura. Anchura. Listo. El de profundidad, perdón, profundidad. Tiene 3. ¿Cuál es? Preorden. Después tiene el postorden. Y tenemos Inorden. In order. orden. Listo. Y por anchura, que solo tenemos a... ¿Qué se llamaba? Por anchura era... anchura y estaba así, solamente tenemos el... por nivel. Sí, por amplitud o nivel. ¿Eh? Solo uno. Entonces vamos a hacer de eso. A ver. Ahora sí van a dictarme. Bueno, grupos de 2, somos 6, ¿no? Aquí anchura vamos a hacer facilito los 3. Ya, por orden, por el preorden, ¿cómo hacemos el recorrido? ¿Cómo hacemos el recorrido preorden? De izquierda a derecha. Eso, de izquierda a derecha. ¿Por quién empezamos? El ¿Por A. el D? Por la B, sí. A ver. Por la Preorden, búsquense, deben tener. Dice, el Empezamos de la recorrido A. inicia en la de la raíz. De la A. Entonces empezamos de la raíz. Vamos, me van a dictar ustedes. La A, La B. luego La B. La B, la B, La C. La D, digo. la D, la D, después La H. H. H, ¿qué más? I,
I, E, 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 K, K creo que es, ¿no? K, sí, la K. F, Después sería, ¿qué letra es ese? No se nota ahí. C, La F. C. F. No, C, C, C. C sería. La C dice, a ver, me van a, La C. se los voy a revisar. La 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 F, F C, después. después, La F. F. L, F, L, M. M, la G. G. ¿Estamos conformes? Sí. Sí. Sí, creo que sí. ¿Quién se opone que diga ahora? Sí, estamos de Iván. izquierda a derecha. ¿Qué hemos hecho mal? Todo está bien. Bien, Inge. H, I, E, K, F. Op, op. Estamos bien, creo. ¿Ve? Sí. K, C. K a la C. K a la C. Sí, estamos bien. Ahora vámonos por el posorden. Díctenme. Sí, sí, al revés, pues, ¿no? H, H El sería. posorden, ¿por dónde empiezo? ¿Por la H o por la D? Por la H. H, coma, I, 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 D, 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 K, la K, E. E, E, sí, P. Luego la D. la B, L, L, M, M. M, F. F. F, Sí, Sí. sí, sí. F después, G, E, C, C. C y A. A, A. I. la A. Eso, H, I, D, K, E, F, L, M, F, G. Se nota que estamos. A ver, vamos. Preorden del posorden. Sí, estamos bien. ¿Qué capos que son? Y finalmente nos falta. Bueno, nos falta dos más. en orden. El inorden. A ver, inorden. Iván, dictame. Estoy dormido, el Iván. Ronca, Inge. Se roncas. No están agonizando como yo, ¿verdad? A mí me tocó mi vacuna de la segunda dosis ayer y estoy medio, con ganas de... También, Inge, el lunes me tocó casi he agonizado. Pero ya debes estar bien, hoy es jueves, yo era ayer. No, peor este Inge. Ayer ya Sí. estaba empezando con los síntomas. Ya. Y el de Pues estoy Chucky tapeando parecía. apenas con mis bracitos. Ya que. Como Chucky permanente me ha dejado, Inge. No, vos has aprovechado mucho, es lo que quiere decir. Le has debido aplicar y todo, Iván. A ver, ¿quién me va a ayudar con el inorden? Wilmer. Luis Wilmer. Presente, le dice presente. Nada más Luis Wilmer. ¿Qué le pongo? ¿La H y la D? La H, H, La H la después. H, la D, La D. la Después. la I, I. Después. la B, La B. Después. luego la K, La K. Después. la E. La E. Después. Sería directo a la raíz. La raíz. A. Después. La L, ¿Quién? la L, L, L.
La F, 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 M, M, la C, Sí. C, la G. la G. Listo. Sí, todo. Ya está el in-orden, el post-orden y el pre-orden. Eso es por profundidad, ¿no? Por profundidad. Ahora por anchura. Está facilita. A ver, ahora sí nos va a ayudar el Iván. Iván, por anchura dictame. Facilita. La B. La B. Oh, no, veo un cacho. Chiqui. el abecedario es El Stanley. El abecedario es. Iván, por nivel. Tienes que acordarte. En inglés, en inglés. en inglés, pues. A, Iván, B, C, D. Bien, muy bien. Ya, Empezamos por A. Estoy Sí. mal. Después, la B, B, C, C. C, Después viene al tercer nivel, que la sería D, la D, E, F, G. Cuarto nivel, H, I, Y. J. No hay J. ¿Cómo es? Dice. No hay J, ya ves, ya estamos durmiendo. K, L y M. ¿A ver? Eso es por nivel, ¿verdad? Revisen. Listo. Ese sería el recorrido por anchura. El recorrido por profundidad, preorden, posorden y el inorden. Facilito, ¿verdad? Así facilito lo van a hacer ahora ustedes. ¿Ya? Voy a crear por Classroom la misma hojita y ustedes me van a hacer de estas 3 hojitas. ¿Ya? El árbol, el primero, van a encontrar. ¿Qué cosas tenemos que encontrar? Del segundo y del tercero. Son 3 ejercicios que vamos a encontrar. Vamos a hacer lo siguiente. El tamaño, el peso, el grado y el orden. Después tenemos que saber los hijos, el padre, los hermanos, el nodo rama, ¿no? Raíz más. Y por último, la profundidad del recorrido por preorden, posorden, inorden y por anchura. De estos 3 ejercicios. Se los voy a poner por Classroom en este momento y voy a ir revisando de cada uno. Y el otro ejercicio que está despachado por Classroom, donde estamos, ay. Es la Aquí, primera tarea, ¿no? Dije. ¿mucha tarea es? No es la primera, le digo. Mucha tarea es, dice. Esto ya va a ser para la siguiente semana. No hay problema. Aquí solamente es recorrido por profundidad y por anchura. Ya no hay padre e hijo, ya no hay en los grados, orden, tamaño, nada. Simplemente es recorrido. ¿Ya? Eso lo tienen por Classroom. Así que a trabajar. Les voy a poner trabajando, por favor, hasta las 11:30, 12. De ahí comenzamos a hacer nuestros trabajitos que nos faltaba terminar. A veces al Stanley ya le están llamando para comer. Dije Stanley, una Iván era consulta. hijo. dime. Quería, no sé si podrías ampliar el tiempo para la tarde. Es que hoy día me toca la segunda vacuna, la segunda dosis de la vacuna, por eso, entonces me quiero listar para ir nomás. Ay, y eso es hasta mediodía. No sé en dónde te vacunas. Ayer era hasta mediodía. Por eso, Inge, por eso nomás pido permiso, pues, Inge. 23 horas.
Ya, vamos a ampliar, no se preocupen, hasta la medianoche. Por favor, Vamos, Inge, ya, hasta la medianoche, ¿ya? ya La está otra bien, está actividad, Entonces, bien. Inge. Otra la otra, actividad, ¿hasta cuándo? Hasta lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Una semana. una semana, siguiente martes. Sí, Sí, sí. Inge. Eso Lo va a quería ampliar, ¿no, preguntarle, el Inge? día martes vamos a pasar clases. No, martes, les comento que la 15 creo que es, licenciada ¿no? Nelly nos puso puro martes para defensa de proyectos de grados y los proyectos de grados. O sea, reclamé, pero no quiere mover. Entonces, dos Ya. martes que vienen, que dos martes, no, ustedes a la siguiente semana acabarían sus proyectos. ¿Ve? Con eso Eso quería terminaríamos preguntarle. el examen final. Los proyectos estarían revisando el viernes. No, jueves. ¿Qué jueves Jueves. sería? Pues espérame, ¿qué jueves es? El 25, Jueves 25. proyectos finales. El martes 23 no vamos a pasar clases. Tenemos defensa de proyectos de grado, predefensas. Entonces yo voy a entrar al instituto y ustedes pueden aprovechar su tiempo para hacer su proyecto, ¿no? Pero Ya. el día jueves tengo que revisar sí o sí proyectos, ¿ya? La semana de 2T es el del 29 al 3 de diciembre. 2T. Mi afiliado rotundo creo que es Luis Wilmer. Mi afilia. Creo Licenciado, que es, no sé, pero les voy a testear para el siguiente jueves, les voy a indicar ya las notas. Me van presentando sus proyectos, yo los voy a ir anotando y sacándoselos sus notas finales. Entonces, yo tengo que entregar hasta el viernes 26 los promedios finales y quiénes son los que van a ir al 2T. A ver, pero eso estaba viendo con ustedes. Y con eso estaríamos acabando. Y los que son 2T nos veríamos entre el 2 de diciembre, porque el 30 tampoco voy a poder ayudarles. El 30 voy a entrar a las defensas de proyecto de grado, ¿ya? Entonces, predefensa es el 23 y el 30 es las defensas. Entonces, no nos vamos a ver los dos martes. Directamente nos vamos a ir a los proyectos, Jueves. al 2T, nos vamos a ver los que vayan, ¿ya? Y los que no, el día jueves les espero con sus proyectos. Las Inge, una altas y consulta sobre el bajas tiene que proyecto. tener. Dime. ¿Hay que hacer informe igual o no? Les dije que no vamos a dejar informe, ¿no? Porque es mucho trabajo para el documento más. Avancen su proyecto, ejecútenmelo y yo voy a mandar por Classroom donde diga entrega de proyectos finales y ustedes van a capturar, lo único que van a capturar son pantallas de sus códigos que están haciendo. Con eso van a librar, ¿no? A menos Ya, Se y ve que que otra le graben consulta tiramos. todo más, lo que Inge. funciona. Si es que existiera en algún proceso que no nos podamos ver o es que ustedes no han llegado a procesar, sí les voy a pedir que graben sus videos, sus videitos de sus sistemas y me lo manden por claro. En caso extremo, pero no creo, el jueves nos vamos a ver. ¿Estamos? Inge, una consulta. Diferente de los ejercicios que hemos hecho, ¿no es? Dijiste que tenía que ser un proyecto sobre pilas y colas, ¿o no? ¿O me equivoco de...? Sí, pueden hacer pilas y colas porque se ve eso, no hay problema. Y, digamos, diferente de... O digamos, ¿podemos utilizar el mismo, solo implementar algunas imágenes? ¿O cómo podemos implementar así? ¿O cómo podemos hacer otros proyectos así? En lo que Sí, son, dice, ¿qué debe tener nuestro proyecto? Eso, un pequeño repaso. ya, a ver, ahorita les atiendo, les voy a programar esto. Ya les he programado el tema de colas, árboles. ¿Dónde estoy creando, pues? Y aquí no tengo recursividad listas y mi árbol. Aquí abajo dice. Ya, creado. ¡Ay, no! Tengo que sacar. Espérenme. Tarea personal, dice. Voy a modificar, por favor, un ratito para que los que están queriendo hacer
Editar, puede editar cada archivo, ¿no? Quiero copiar para cada uno. Voy a volver a subir. ¿Y dónde está? En Word le presentaremos Inge, cada uno. Ya no hay problema, me presentan en Word. Por favor, quería PDF. editar para cada uno. Sí, por favor, edítenmelo en Word, ¿ya? Ya, para el proyecto, ahora sí. Si los que tienen avanzadito, me pueden mostrar y decirles qué les falta o qué más o menos tiene que tener. ¿Dónde estamos? Voy a agarrar otra hojita. El otro tiene que ampliarle, Uri. ¿Cómo tiene que ampliar qué? En la fecha sigue diciendo fecha de entrega hasta 23:59, creo que dice. Desarrollo de actividad. ¿El otro? Hasta medianoche, ¿no? Es ese, el que es para la siguiente semana. Sí, Tito. Gracias por hacerme acordar, Stanley. Esto es hasta... Vamos a dejarle martes. El martes, como no nos vamos a ver, ustedes van a aprovechar en terminar. 23. Hasta... Carambas. ¿Hasta qué hora pasamos? 9:30. ¿Eh? Hasta ahí van a despacharme. ¿Qué más? 23 de noviembre, 9:30. Tema Ok. árboles. ¿Listo? Se los modifiqué. Sí, ahora de los proyectos, Inge, por favor, así para estar desarrollando. Sí, sí. Explicaremos los del proyecto. Ya, para lo del proyecto es cualquier tema, ¿no? Para el proyecto, cualquier tema. Llamadas de clases, ¿puede ser solo eso o, digamos, tiene que ser de pilas y colas? Criterio de cualquier tema avanzado, o sea, el concepto y el objetivo, ¿no? Tenemos lo que más se maneja en sistemas es colas, ¿no? Colas se maneja en los sistemas. Dentro de colas está también el registro, ¿no? Está entre el registro. Entonces, cualquier sistema que ustedes vayan a hacer consta por lo menos de las colas. ¿Qué hace? O sea, si yo quiero hacer un registro de personas, un registro de estudiantes, un registro, no hay problema, ¿no? Porque dentro de este registro yo he de manejar colas. Porque no solamente voy a registrar, es poner datos, no solamente voy a agregar. Al agregar, también yo necesito hacer las altas y las bajas, si no, ¿cómo voy a saber, no? El agregar, evidentemente se ve la cola, ¿no? El primero en entrar es el primero en salir, o el último en entrar es el último en salir, ¿no? En sus tablitas de texto, ustedes lo pueden modificar, no hay problema, ¿no? Entonces, cuando yo registro, va a ocupar un espacio dentro de mi registro, cada dato que yo quiera observar, ¿no? O ver y agregar. Eso depende de ustedes. Entonces, va a haber siempre una posición 1, va a haber una posición 2, una posición 3 y una posición sucesivamente si se va agregando más, ¿no? En las colas, en los registros, siempre se maneja colas donde ponemos el primero, ¿no? Y el primero que es en la cola es el primero en hacerse entender. Entonces, este va a ser eliminado, o sea, va a ser atendido. Y este tiene que llegar a subir a este lugar, ¿no? Siempre hacemos eso. Entonces,
en cualquier registro que ustedes vayan a ver, aparte de agregar, tienen que tener el eliminar, tienen que tener el buscar y el, si es que por si acaso en un momento llego a equivocarme, entonces tengo que tener el modificar. Y todo lo que esto maneje, tengo que observar, ¿no? Tiene que mostrarme. Sí o sí tengo que ver dónde voy a yo verificar. Tiene que tener el mostrar o por lo menos una tablita donde ustedes van a mostrarme si está agregando, se está eliminando, este se está buscando, este se está modificando, ¿no? Siempre tiene que haber dónde voy a ver. Entonces, eso tiene que tener sus proyectos. Ahora, de este registro yo puedo hacer registro de personas, registro, no sé, de algún objeto que quieras realizar, ¿no? El objeto ustedes ya lo van a tomar. Mesa, silla, computadoras, tablets, celulares, venta de muebles, no sé de qué, ¿no? Pero el diseño va a ser en colas. Ahora, si quieren agarrar pilas, ya les dije lo que es pilas. Entonces, la pila siempre es el último en entrar, el primero en salir, ¿no? Es al revés. Este proceso ya les había dicho que ven ustedes en la parte de las empresas, ¿no? Cuando hacemos el llenado en los H's o el contenido, siempre se va llenando y trabajando de forma primero ascendente, o sea, va llenando 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y en forma descendente después va a ir eliminando. Va a eliminar este, ¿no? Va a ser ascendente y en forma descendente tiene que ir trabajando. Este proceso generalmente se ve en las envasadoras, en donde los cuentan las galletas, ¿no? Todo eso se hace. Si pueden hacer la simulación de esto en pilas, estaría bien, no hay problema. Pero los objetos que van a trabajar, evidentemente no. Voy a registrar 5 bolsas de yogurts, ¿no? Evidentemente, perdón, los sachets en yogurts hacen en sachets, ¿no? Y luego, ¿qué hacen? Mandan a una cortadora, y la cortadora empieza de atrás hacia adelante, tac, 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 a cortar. Entonces, si pueden simularlo, las pilas, el proceso de la pila, dentro de sus proyectos, da también, ¿ya? No hay. Después hemos avanzado lo que es recursividad. En lo que es recursividad, ustedes han visto que son operaciones básicas, cálculos matemáticos, cosa que yo pueda tener mi proceso, mi inicio, hasta dónde tiene que ir y mi proceso, y mi final, ¿no? Inicio y final. Tengo eso, cualquier operación matemática que vea para desarrollar, puedo agarrar, ¿yo no? Si puedo implementarlo en un registro de compras, estaría bien. Esto voy a comprar tanto, listo. Mi producto va a ser solamente la suma, la multiplicación de cuántos voy a poner y esto me va a sacar. Ah, listo, pues están haciendo un proceso de recursividad en una pequeña compra. Se puede hacer. Será compra de verduras, frutas, no sé, material de librería. Eso ya pueden implementar ustedes. La recursividad, ¿no? Las listas de la misma forma. Las colas y pilas son listas. Entonces, de la misma forma, uno debajo de otro elemento va a estar mostrándose. Y lo último que son árboles, que generalmente están en una jerarquía. Eso sí es que manejan textos del libro y quieren especificar, texto 1 va a ser tanto, el texto 2 tanto, ¿no? Una vez que identifiquen, evidentemente va a ser, digamos, biología, tomo 1, biología, tomo 2, ¿no? No sé cuántos anexos tendrán. Entonces, eso pueden hacerlo. Pero más utilizado es las colas en todo lo que son sistemas y las pilas. Y en donde exista una compra o venta de algún producto que ustedes registren, pueden utilizar la recursividad
que son operaciones matemáticas donde se va a ir adheriendo, ¿no? Si ustedes me muestran mi proyecto, es la compra, no sé, o la venta de productos. Eso en cuestión de alimentos, digamos, ¿no? Voy a comprar manzana, cada precio es tantos, unidad tanto, y por mayor voy a comprar tanto. Eso depende de cada uno cómo vaya proyectando. Pero al final quiero la suma y la operación básica que hacemos, ¿no? El resultado de cuánto voy a cancelar. De eso se trata el proyecto. ¿Alguien tiene dudas o preguntas o más o menos estaba dirigiendo su proyecto a algo? Necesario, Inge, que sea formulario siempre. ¿Formularios? Sí, es necesario. Bueno, está bien, entonces, Inge, entonces ya tengo una idea de cómo puedo hacer y cómo se dice. Yo me retiro ya, Inge, es que estoy atrasado, ya es tarde. Ya andas de vacunar, nos vemos. Ya, chao, Inge. Hasta el Chao, jueves. chao, Alex. ¿Alguien tiene dudas aparte, chicos? Entonces podemos, Inge, podemos utilizar cualquiera de los, prácticamente de los temas que hemos avanzado, ¿no? Sí, los temas que hemos avanzado. Ese es el afán de la materia. No es necesario, no les estoy pidiendo un sistema monstruo donde tengan su base de datos, donde tengan su, que es sus reportes, ¿no? No les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo cosa que hemos hecho en clase, solamente proyectando a algo que ustedes quisieran que se realice, donde tenemos que manejar el agregar, eliminar, buscar, modificar y el mostrar, y suficiente, ¿no? Pues eso hemos manejado en todo el semestre y hemos aplicado eso en cada uno de los temas. ¿Estamos? ¿Alguien tiene preguntas? Les espero el día jueves con sus proyectos. Inge, en cuanto a eso, Inge, la parte de los registros, un videito nos había mandado Inge y explícalas para realizar tablas, las matrices, Sí, y a lo que veo parece de forma limitada, digamos, una matriz de 6 por 3, digamos. Entonces eso solo me va a servir como para 5 personas nomás, pues ya no sería ilimitado, digamos. Entonces estaba viendo otros videos donde me decía que tengo que utilizar una base de datos, un Excel, una Access o un, no sé, un SQL así para generar una base de datos así ilimitada, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo ya haría Inge? O si no, o utilizo nomás las matrices, o cuál tenemos que utilizar Inge en esa parte, no entiendo muy No bien. hay problema si utilizan, por eso les digo, no les estoy pidiendo un sistema monstruo, ¿no? Una cosa que ustedes manejen, se muestre el agregar, el buscar, el eliminar, posiblemente el modificar, pero cosa que se vea dentro de sus sistemas, ¿no? Entonces, si lo pueden crear la tablita con 15 datos, 10 datos o 20 datos, la tablita va a estar creada. No hay problema. Cuando ustedes registren, eliminen, ahí es donde la tabla va a decir ya no tengo más espacios o tengo más espacios, ¿no? Entonces, para esa ocasión sí se utiliza la base de datos, sí o sí. Pero como les estoy diciendo, no les estoy pidiendo un sistema monstruoso, cosa que conecte con su base de datos y tenga que mostrarnos todo el rato, ¿no? Todo lo que tiene. Pero para mostrar y ver lo de ustedes que están haciendo, explicándome qué cosas han manejado, para qué han manejado y cómo lo han manejado, suficiente. ¿Estamos? No, o sea, ingresar muchos datos, ¿no, Lice? No, yo les voy a, como siempre hemos trabajado, quiero ver que haga el proceso, que elimine, que busque, que modifique y que me muestre en tiempo real. No, que me muestre en tiempo real y es suficiente, ¿no? Evidentemente, en cuestión de diseño, ustedes van a diseñar. No quiero un sistema que esté seco en cuestión de imágenes, que no tenga imagen, no tiene que tener imagen. Todo el proyecto que ustedes vayan a hacer, tienen que saberlo poner en papelcito, qué cosa sea agradable. Si a mí me muestran un formulario y el proyecto dice sistema de ventas de productos, yo veo un formulario vacío, evidentemente estoy diciendo, no está haciendo referencia ni al sistema en forma visual, lo del proyecto, ¿no? Entonces, por eso les pedí agreguen, ¿qué es?
imagen de fondos, pónganle imágenes a los botones, color a los textos, cosa que sea agradable para cada uno y puedan ustedes entender sobre el proyecto. Nada más. ¿Alguien más tiene dudas? No, Lice, sería todo. Dime. Dije, los trabajitos de pilas y colas hay que presentar, dije, o ya no. ¿Ya han hecho? ¿Ya les ha funcionado? Sí, A ver, con ayuda, démelo. pero Tengo con aquí ayuda. registrado. ¿Quién me faltaba? Ah, Wilmer Oscar. Fabián, ¿te faltaba recursividad? Si le presento, Lice, ya está. Sí, y Stanley me faltabas pilas y colas. Nada más. Podemos presentarlos, chicos.